La patología del hígado no está presente en los textos médicos indígenas mexicanos del siglo XVI. Sin embargo, en su concepción del cuerpo humano, el hígado jugaba un papel importante, pues era considerado uno de los centros anímicos principales, sede del iyótol, el alma. Los médicos españoles que estuvieron en México en el siglo XVI hablan de los apostemas, es decir, abscesos del hígado. Alonso López de Hinojosos, autor de la Suma y Recopilación de Chirurgía, primer libro de cirugía publicado en El Nuevo Mundo en 1578, dedica un pequeño capítulo a los abscesos del hígado. Lo interesante es que en esta última parte del siglo XVI, este autor recomienda drenar los abscesos del hígado. Por su parte, Francisco Hernández, médico de cámara de Felipe II, quien estuvo en la Nueva España de 1571 a 1576, habla de patologías hepáticas como irritación, inflamación, destemplanza cálida y fría, calor excesivo, y refiere a algunas plantas que podrían ser útiles en su tratamiento. El absceso hepático es una enfermedad muy frecuente en México, lo es en la actualidad y lo ha sido a lo largo de toda la historia. Pensamos que había abscesos hepáticos en tiempos prehispánicos y la razón es muy sencilla. La relación entre amiba, disentería amibiana y absceso hepático, que no se conocían antes, pero que ahora lo tenemos perfectamente identificado. Lamentablemente en los textos indígenas prehispánicos no hay noticia directa del absceso hepático, no sabemos por qué. Se mencionan problemas del hígado, se mencionan ciertas cosas, pero no en relación estricta con esto. Pero sí se menciona mucho la disentería amibiana. Disentería amibiana porque sabemos que es moco, pus, sangre, y que no es una fiebre muy alta que haría la diferencia entre disentería bacilar, es decir, por otros gérmenes, y la disentería producida por el parásito, por la amiba. Pero sí, muy temprano, en los escritos coloniales, en el primer libro de Medicina y Cirugía que se publica en Nueva España, la Suma y Recopilación de Cirugía de Alonso López de Hinojosos, se publica en 1578, hay un capítulo que dice los apostemas de hígado. Apostema significa supuración en algún órgano, en este caso del hígado. Galeno ya mencionaba apostemas del hígado y seguramente era su experiencia en Asia Menor. Él no estuvo en Grecia, pero sí en Asia Menor y en el norte de Grecia, hacia lo que es Tesalia, en donde también hay amibas y también hubo abscesos hepáticos. Posiblemente fueron amibianos, no lo sabemos. Pero Alonso López sí lo dice muy sencillo, dice, cuando se hace un apostema del hígado, que puede ser por mala complexión o porque sus humores se alteraron, teoría galeno-hipocrática humoral, tenemos que tratarlo. Si se quita con los medicamentos que les damos, que son ciertas dietas, algunos emolientes sobre la zona del hígado, va bien, dice. Pero si no se quita y se siente que hay materia significaba pus, entonces tendríamos que abrirlo. En 1790, Joaquín Pío Eguía y Muro, catedrático de la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, describe en su monografía sobre los abscesos hepáticos un caso de autopsia de un absceso hepático del lóbulo izquierdo abierto a pericardio y la subsecuente pericarditis. Es el primer caso descrito en la literatura mundial. La historia moderna de la patología hepática comienza en 1843, cuando Miguel Francisco Jiménez, fundador de la Escuela Clínica Mexicana, publica su primer trabajo sobre los abscesos hepáticos. En 1856, Jiménez publica en la revista Unión Médica de México sus lecciones de clínica médica sobre los abscesos del hígado y describe la punción en espacios intercostales. La punción ya se había practicado en México desde el siglo XVI. Jiménez inaugura esta nueva época en 1867, cuando hace una recapitulación de su experiencia en 300 casos. En la historia mexicana del absceso hepático, una figura prominente de dimensión mundial es el doctor Miguel Francisco Jiménez. Él se gradúa como médico en el Establecimiento de Ciencias Médicas poco antes de 1840 y rápidamente empieza a pensar, de acuerdo a las enseñanzas de su profesor, que fue Carpio, Manuel Carpio, la necesidad de establecer cuáles son las diferencias entre la patología mexicana y la patología que se ve en Europa, fundamentalmente francesa, que es la escuela que ellos dos seguían más de cerca.
Entonces, muy pronto, en 1843, publica ya un artículo sobre abscesos hepáticos. Poco después hace un trabajo sobre neumonías. Antes ya con Carpio habían planteado las diferencias entre el tifo y la tifoidea. En fin, una clínica de gran extensión, pero el absceso hepático, 1843, prácticamente nadie en el mundo hablaba de abscesos hepáticos. Después se supo que en Grecia se diagnosticaban y se veían que era algo común, que en México también, y que había diferentes versiones en cuanto a su causa y a su curso. Unos años después, 1856, Jiménez ya publica qué es lo que hace con el absceso hepático. Lo punciona. Esto es una revolución. De momento no se le creyó y además lleva a varias cosas. ¿Cómo se diagnostica? Él sí lo hace con la máxima finura. Poniendo 2 dedos sobre la piel, se va haciendo un movimiento de empujar y soltar para sentir si hay una onda líquida adentro. Donde rebota, dice, ahí hay líquido. El pus ya está licuado. Ahí es donde hay que puncionar. Y lo hace entre los espacios intercostales. Dependiendo de la altura del absceso, puede ser un poquito arriba o un poquito abajo. Siempre, dice, sobre la cara superior de la costilla. También sabe anatomía, en la cara inferior de la costilla va la arteria. Si picas pegado a la parte inferior de la costilla, sangra, se rompe la arteria. Si se pone abajo, no pasa nada. Entonces, mete un catéter, deja que salga pus y practica una serie grande de punciones con una serie grande de enfermos, en casi todos los casos con curación sin mayores complicaciones. En 1883, Demetrio Mejía elabora trabajos sobre las particularidades de las hepatitis supuradas y los abscesos del hígado. En 1887 se publica el trabajo de Antonio Careaga sobre hepatitis aguda, grandes abscesos hepáticos abiertos a bronquios, curación completa. Y en 1888 sobre cirrosis atrófica con ascitis y su manejo con paracéntesis. Este es el primer artículo publicado en México acerca de la cirrosis hepática, padecimiento muy frecuente, objeto de preocupación especial, sobre todo desde mediados del siglo XX. Con la aparición de la cirrosis hepática en la literatura médica mexicana, tenemos presentes las 2 más importantes patologías de este órgano en nuestro medio: los abscesos hepáticos y la cirrosis con la hipertensión portal como consecuencia directa. Al iniciarse las labores del Hospital General en 1905, los pabellones 6 y 7 se destinaron a la atención de enfermos con padecimientos médicos. La cirrosis siguió siendo una de las enfermedades predominantes en los pabellones de medicina del hospital durante el siguiente medio siglo. En 1950, Alejandro Celis, Jorge Flores Espinosa y Joaquín Fragoso obtuvieron la primera hepatografía en el mundo inyectando medio de contraste por la vena umbilical. Desde mediados de la década de los 50, se realizaron esplenoportografías a través de punción directa del vaso. Jorge Flores Espinosa estudió también la consideración del edema en estos pacientes y su dinámica. En 1955, Alfonso Acevedo Olvera ideó la acitotransfusión como respuesta a ello. El libro de Jorge Flores Espinosa, La cirrosis en México, publicado en 1965, reúne todo lo que entonces se sabía acerca de este padecimiento y concentra la riquísima experiencia mexicana. En el hospital continuó la tradición de la punción de los abscesos con muy buenos resultados, pero para los años 50 se hizo notar la tendencia a operarlos, debridando y limpiando la cavidad y dejando una canalización. Sin embargo, los resultados dejaban mucho que desear, pues los riesgos de complicación eran grandes. Esta polémica se mantuvo vigente durante 20 años.
La influencia de escuelas extranjeras con poca o nula experiencia en las punciones hizo que en otros hospitales e instituciones se intervinieran quirúrgicamente. Si bien las complicaciones fueron obviándose, los riesgos de la cirugía y el trauma quirúrgico por sí mismo hacían la evolución más tórpida. En el pabellón 21 del Hospital General, en particular, se siguieron puncionando los abscesos con resultados excelentes, con los pacientes incluso sentados. En 1954, Acevedo aportó la neumografía intrahepática, es decir, la inyección de aire al interior del absceso a fin de precisar los límites y características de la cavidad. En el pabellón 24 del Hospital General, el gastroenterólogo Norberto Treviño Zapata, pionero en esta nueva subespecialidad, se dedicó de lleno al estudio de los problemas hepáticos. A él se debe el nacimiento en los 50 de la revista Hígado y Vaso, primera en su género. A fines de los años 70, Armando Díaz Belmont y Cosme Suárez iniciaron trabajos sobre el efecto del SAMe en hepatopatías tóxicas y con piroxicam en el manejo de la hepatitis alcohólica. Díaz Belmont, con José María Herrerías, de la Universidad de Sevilla, coordinaron y editaron en 2 tomos un tratado de hepatología publicado en 1996, uno de los textos más importantes sobre este tema. En 1946, al inaugurarse el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, quedó integrada la sección de hepatología dentro del servicio de gastroenterología, desarrollada años antes por Bernardo Sepúlveda. Ya en nutrición, donde permanecerá hasta 1958, Sepúlveda se dedica en cuerpo y alma a trabajar intensamente en distintos aspectos de la gastroenterología, pero en particular en los relativos a la patología del hígado. Además, hace aportaciones fundamentales en el diagnóstico diferencial de las ictericias, en el diagnóstico y tratamiento de las amibiasis hepáticas, la realización sistemática de biopsias hepáticas por punción percutánea con aguja, los conceptos y características de la insuficiencia hepática aguda y crónica, del coma hepático y la encefalopatía. A él se debe también el mérito de haber llamado la atención sobre el cáncer primario de hígado. A su lado se desarrollaron Horacio Ginich, quien con Sepúlveda lleva a cabo un importante trabajo sobre la amibiasis hepática en 1954. En 1961 publica El enfermo ictérico, libro clásico sobre las ictericias. Luis Landa publicó en 1956 su estudio acerca del pronóstico de la hipertensión portal y abre nuevas perspectivas para el manejo de quienes la presentan. En 1955, Bernardo Sepúlveda es elegido miembro de la Comisión Internacional para la Clasificación y Nomenclatura de la Cirrosis Hepática, al lado de las figuras más importantes en ese tema en el mundo, como Sheila Sherlock, Hans Popper y Leon Schiff. De 1957 a 1965 estuvieron activos grupos de investigación básica para estudiar el tratamiento experimental de la cirrosis hepática, lo que culminó en 1968 cuando Luis Guevara González creó y quedó a cargo de la primera clínica de hígado en el país, en el ya para entonces Instituto Nacional de la Nutrición. Con la incorporación a la clínica de Enrique Wolper Barraza, David Kerchenovich y Misael Uribe abrieron nuevos campos. Wolpert, el del metabolismo de las bilirrubinas. Kerchenovich, el de la fibrogénesis y fibrosis hepática, que condujo a establecer el efecto inhibidor de la fibrosis por la colchicina y la posibilidad de un tratamiento efectivo de la cirrosis. Hablar de cirrosis hepática es hablar de una enfermedad que tiene diversas etapas. Incluso ya teniendo cirrosis hepática, reconocemos 3 calificaciones funcionales. Una que le llamamos Child A, Child B y Child C. Entonces, en términos generales, decimos que hay una cirrosis que es compensada y una que es descompensada. Cuando usted me pregunta de un tratamiento efectivo para la cirrosis hepática, generalmente hablamos del tratamiento preventivo de complicaciones de la cirrosis. Entonces, podemos tratar de prevenir que el enfermo desarrolle varices esofágicas o sangrado. Podemos tratar de prevenir de que el paciente no retenga líquidos, y eso es útil. Y podemos tratar de que el paciente no desarrolle encefalopatía. Entonces, todo eso es el tratamiento de los síntomas de la cirrosis hepática.
Fue objeto de especial atención la hipertensión portal con su grave riesgo de hemorragias a través de las varices esofágicas que les son secundarias. Para tal efecto se desarrollaron las derivaciones portosistémicas. La primera en llevarse a cabo en México y América Latina fue la derivación esplenorrenal practicada en 1949 por Clemente Robles. El paciente sobrevivió 10 años. La derivación portocava la realizó por primera vez en México Rafael Muñoz Kappelman en el instituto. Esta derivación y la esplenorrenal distal siguen siendo las usuales. En 1985, Orozco y Héctor Diliz realizaron el primer trasplante hepático. En el mismo instituto, la tradición de trasplantes hepáticos fundada por Orozco y Mercado ha sido continuada por Carlos Chan, Mario Vilatova y Alan Contreras, y actualmente por Graciela Castro. Y el primer trasplante aquí en el instituto se hizo en 85. En 1985, bajo el doctor Héctor Orozco, era el director de área y el impulsor de este programa, y el doctor Héctor Diliz estuvo aquí en esa época, se había ido a preparar con el doctor Starcel, que recientemente falleció, que fue el pionero de los trasplantes hepáticos, y entonces hicieron el primer trasplante en 1985. Yo entré como residente de ese trasplante. Yo era residente de la institución y entré como residente de ese trasplante. Y después el doctor Orozco hizo mucho énfasis en que hiciéramos un programa de trasplante exitoso. Y yo me fui a Alemania casi 3 años, donde fui a aprender y a intentar actualizar estas técnicas. Y en 85 se hicieron 5 trasplantes. Y en 88 se hizo el primero exitoso. En 1958, Bernardo Sepúlveda continuó con sus estudios sobre enfermedades hepáticas en el IMSS e inició los trabajos de un centro de estudios sobre la amibiasis, que alcanzaría dimensiones internacionales. En ese centro destaca Adolfo Martínez Palomo, quien luego siguió con los trabajos de biología molecular de la amiba en el CIMBESTAB. A partir de este grupo se realiza en 1974 el Congreso de la International Association for the Study of the Liver y se funda la Asociación Mexicana de Hepatología. En los hospitales de especialidades del IMSS se cultiva la hepatología a un nivel de alta calidad. En particular en el Centro Médico de Especialidades La Raza, el Centro Médico Nacional Siglo XXI y los Centros Médicos de Guadalajara y Monterrey. En ellos se han producido trabajos innovadores sobre las patologías que hemos abordado aquí, pero también sobre las hepatitis, las neoplasias hepáticas y otras patologías que afectan secundariamente al hígado. Juan Lagarriga inició en el Hospital Militar el desarrollo de la hepatología y de la patología de las vías biliares. En el Centro Hospitalario Médica Sur, Nahum Méndez, Misael Uribe y Norberto Chávez crearon una unidad de hepatología donde se realizan investigaciones sobre esteatopatitis, hepatitis virales y problemas virales. Además de fundar la revista Annals of Hepatology en 2002, órgano oficial de la Asociación Mexicana de Hepatología, se estableció un programa de trasplante hepático que inicia sus actividades en 2014. De este grupo también surgieron 2 libros de particular interés: Litiasis biliar, de Misael Uribe, Nahum y Méndez, y SD, y Conceptos actuales en hepatología, publicado en 2003, que reúne 52 capítulos con autores de diferentes países y escuelas y constituye una obra de referencia obligada. En 1981, Guillermo Ruiz Reyes, en Puebla, encuentra alteraciones del fibrinógeno en cirróticos por electroforesis. En 1986, Alejandro Ruiz Argüelles, mediante nefelometría con rayo láser, demuestra disminución de la agregación plaquetaria de más del 30 al 50% en 4 de 10 pacientes cirróticos y su relación con presentación de encefalopatía y sangrado. En 1985, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Linda Muñoz funda la Clínica de Hígado e Inmunología. En 1993, Arturo Panduro establece junto con Antonio Campollo la Unidad de Hepatología Molecular en la Universidad de Guadalajara. En 1979, Misael Uribe crea una maestría en Ciencias Médicas orientada a la hepatología en la UNAM.
En la Facultad de Medicina de la UNAM, Enrique Piña Garza estableció en 1983 un grupo de investigación sobre funcionamiento hepático en el Departamento de Bioquímica. Además de su inicio en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que como se refirió, data de 1983, se han desarrollado programas efectivos y bien constituidos en otros centros hospitalarios. Esta circunstancia multidisciplinaria ha hecho que la selección de los pacientes sea muy adecuada y entonces tengamos unos resultados extraordinarios. Una mortalidad operatoria muy baja, menor al 2%, y la sobrevida a un año de más del 90% y a 5 años de más del 80%. Y esto es producto del trabajo de todo el equipo que participa en el programa de trasplante hepático. Y entonces estos resultados son muy buenos en el sentido de que así debe funcionar un programa de trasplante hepático. Haciendo donde sea un grupo de gentes comprometidas por el paciente y con el paciente, comprometidos con la institución, y esto hace que se haga un círculo virtuoso extraordinario. En la Ciudad de México están los grupos del Centro Médico de Especialidades La Raza del IMSS, en donde María Teresa Vidrio encabeza el equipo de trasplantes. El del Centro Médico Nacional Siglo XXI, a cargo de Rosalba Moreno, y el del Hospital Infantil Federico Gómez, a cargo de Gustavo Varela, en donde se ha generado una gran experiencia en el trasplante en niños. Aquí en el Hospital Infantil de México Federico Gómez actualmente tenemos un programa de trasplantes multiorgánicos donde hacemos trasplante de hígado, de riñón y de corazón, y es el programa de trasplantes en niños más activo y exitoso del país. En el hospital se hizo el primer trasplante renal en un niño en Latinoamérica en 1967, pero durante muchos años se hacían nada más riñones y se hacían pocos casos al año. Cuando yo terminé mi residencia en cirugía pediátrica en 1995, no existían en el país programas activos de trasplante de hígado y en niños muchísimo menos. Y eran cientos de niños los que fallecían cada año en nuestro país por no poderse trasplantar. Entonces ahí nace la idea esta de crear un programa de trasplante de hígado. Yo me voy a entrenar al extranjero durante varios años. Conseguimos que el hospital también apoye a otro grupo de médicos y de personal de apoyo para crear realmente un programa multidisciplinario de trasplantes. Y regresamos a México en 1998 a iniciar con este programa. Ese mismo año realizamos nuestro primer trasplante de hígado y unos años después, en el 2001, realizamos el primer trasplante de hígado de donador vivo con éxito en el país. Eso quiere decir quitarle un pedazo de hígado al padre o la madre y poner cero al niño. Y en la actualidad el programa está muy activo. Unos años después, con el liderazgo del doctor Alejandro Bolio, se inicia el programa de trasplante de corazón, de tal manera que ahorita en el hospital, como te decía, hacemos trasplantes multiorgánicos. A veces tenemos un donador cadavérico del cual procuramos todos los órganos y hacemos de manera simultánea el trasplante de hígado en un niño, el trasplante de corazón en otro niño y 2 trasplantes renales en otros 2 niños. A la fecha aquí en el hospital hemos hecho casi 800 trasplantes renales, 127 trasplantes de hígado y 31 o 32 trasplantes de corazón. En Monterrey se cuenta con el grupo de la Universidad de Nuevo León con Miguel Escobedo Villarreal y el del Hospital San José del Tecnológico de Monterrey con Laura Cisneros. El campo de la hepatología ha cambiado su perspectiva. La amibiasis hepática y los abscesos han dejado de ser la patología más importante en los centros urbanos, aunque sigue siendo relevante en áreas rurales. El empleo de antiamibianos ha borrado de la clínica los grandes abscesos y sus principales complicaciones, los cuales cada vez son más accesibles y ceden al tratamiento médico. La cirrosis hepática sigue siendo un problema epidemiológico serio que implica un padecimiento crónico con muchas alteraciones que afectan a todo el organismo y requiere de un manejo complicado, costoso y que se extiende por muchos años. Aunque los nuevos tratamientos antifibróticos, en particular la colchicina, ofrece posibilidades antes no vistas, las hepatitis virales siguen siendo un problema. Con la A, en especial en niños, y aunque su curso es por lo regular benigno, no dejan de aparecer casos de evolución fulminante que conllevan a la muerte o secuelas muy graves, como la cirrosis posnecrótica, por ejemplo.
el cuidado de la sangre y sus derivados para transfusión y el conocimiento del virus de la hepatitis B también han permitido disminuir la incidencia de este tipo de infección viral. En cambio, otros tipos de hepatitis crónicas, como es la C, implican cuidados y atención de por vida. Los antivirales ofrecen posibilidades de tratamiento curativo, pero aún falta mucho por hacer. Las neoplasias primarias y metastásicas siguen siendo cada vez más un problema grave, pero accesible a tratamientos tanto quirúrgicos como de quimioterapia. Las enfermedades autoinmunes de nuevo cuño, ya que antes no eran conocidas, son diagnosticadas cada vez con más precisión y se cuenta también con posibilidades terapéuticas cada vez más efectivas. Se reconoce desde hace varios años que enfermedades autoinmunes son capaces de dañar el hígado. Y eso incluye dos padecimientos fundamentalmente. Uno, que es la hepatitis autoinmune, y otro que es la cirrosis biliar de origen autoinmune. Entonces, sí se pueden controlar. Por ejemplo, una hepatitis autoinmune, si se le da esteroides o inmunosupresores, puede tener una evolución muy buena por muchísimos años. Una cirrosis biliar primaria, si se trata con ácido ursodeoxicólico, puede también tener periodos de gracia importantes. Entonces, no, sí las conocemos y sí hay posibilidades terapéuticas para las mismas.